Al comenzar este noticiero compartíamos con ustedes imágenes del momento en que Hamás entregó los cuerpos de 4 israelíes fallecidos luego de haber sido tomados como rehenes por más de un año, en una puesta en escena que fue condenada por el mundo entero. Hace solo instantes, Israel ha denunciado que el cuerpo de Shiri Vivas, que es la mamá, entre estas 4 personas había una familia, una mamá con 2 hijos pequeños. Los 2 niños, los cuerpos de los 2 niños se han confirmado, pero la madre no correspondería el cuerpo a esta mujer. Sí, incluso a esta hora se están registrando algunas explosiones en Tel Aviv. Tomamos contacto de inmediato con Pablo Torres, que nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Maca? Así es, justamente. Miren, los detalles que tenemos hasta el momento son bastante además impresionantes en cuanto a la entrega de estos cuerpos. Es un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes han acusado que el cuerpo justamente de la madre, de la familia que fue devuelta durante esta jornada, no corresponde. Incluso han dicho que el cuerpo de Shiri Vivas no tiene identificación, es un cuerpo anónimo. Esto dentro del procedimiento de identificación y además autopsia que se le tiene que hacer en el territorio israelí para poder confirmar justamente que son las identidades de quienes estaban volviendo para ser también entregados a sus seres queridos. Entre esos cuerpos estaba también el de Oded Lifshitz, de 83 años, periodista y activista, quien también habría sido asesinado en cautiverio, según dijo Israel. Y en el caso de los menores de edad de 4 años y 10 meses correspondientemente, ellos también murieron en cautiverio y fueron a raíz de ese cautiverio, del secuestro y también de las acciones que se llevaron adelante por parte de Hamás, es que Israel ha dicho que además es una situación inaceptable y también incumpliendo los acuerdos de alto al fuego. Vamos a ver cómo esto también va evolucionando en la jornada del sábado, donde deberían volver más israelíes con vida hacia ese país. Y tú lo decías también, Roberto, el tema de las explosiones. Durante esta jornada se registraron 3 explosiones de autobuses. Esto, la buena noticia es que fueron en estacionamientos terminales, es decir, no tenían pasajeros, ni siquiera tenían conductores. Sin embargo, se ha dicho que son acciones terroristas que están siendo investigadas y se va a reforzar también las acciones militares en Cisjordania debido a quienes se están sindicando justamente estos hechos que son además investigados como atentados en Israel. Bien, Pablo, muchísimas gracias por estas últimas informaciones que nos llegaron hace muy poquito de Israel y han causado gran preocupación a nivel internacional. Gracias, Pablo. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Yo voy a todo el día. De las 9:30 de la mañana me tengo bulla. En estas imágenes se ven a personas cantando y rezando y esto ha traído varios problemas. Una iglesia evangélica de la comuna de Santiago ha recibido múltiples denuncias por ruidos excesivos y molestias generadas por ceremonias que incluso se realizan hasta altas horas de la noche. La justicia determinó cancelar la realización de ritos religiosos en ese lugar, pero los vecinos dicen que las actividades continúan. De las 9:30 de la mañana me tengo bulla. Ellos salen con altavoz, con trompeta, con tambor, con todo lo que más bulla pueden meter, lo hacen. Cortan el tránsito para poder pasar. Tienen todo ocupado aquí con auto. Se ponen de 1 a 3 de la tarde acá los domingos, donde hay gente que está descansando, gritan con los parlantes, o sea, y van caminando por todas estas partes, ni siquiera se quedan en su templo. Se lo contábamos hace algunos meses. Calle Victoria con Roberto Espinosa y los vecinos no lograban conciliar el sueño por las noches. Los motivos: no tienen profundidad en el evangelio, no conocen la doctrina cristiana. Ceremonias religiosas que no pasaban desapercibidas y por las que una vecina decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago. Tras años de reclamos, el tribunal ordenó a esta iglesia evangélica bajar los niveles de ruido. Yo la verdad es que cuando mi abogado me dijo que habíamos ganado, yo me sentí súper contenta, dije qué bueno, pero ya al empezar a leer los papeles, yo dije que quedé igual. Y es que los vecinos aseguran que las cosas no han cambiado. El ruido que antes los afectaba por las noches ahora se extiende de día y hasta por jornadas completas. Generalmente a la hora del almuerzo los días domingos salen con megáfonos, en procesión y meten harta bulla. De las 9:30 de la
la mañana metiendo bulla. Pero volvamos al origen de este conflicto que se remonta, según señala una de las vecinas, a varios años atrás. Me vienen a decir que no grite y miren aquí cómo gritan. Partió en el 2002, cosa que desde ahí que estoy denunciándolo. Y ustedes no... Cuando carreteáis. A ver, verdad, a mí no me vengáis a tutear. Era pasada la medianoche cuando Patricia decidió salir de su casa. Los ruidos no la dejaban dormir. Al interior del templo se realizaba una vigilia, ritos que se desarrollaban hasta altas horas de la noche. Empiezan tarde, a las 9, a las 10 están ahí tocando y tocan una música muy estruendosa. Entonces eso para el vecindario es molesto. La vigilia era de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, con el mismo ruido, con la misma intensidad. Estas instalaciones corresponden a la Iglesia Evangélica Cruzada de Poder. Las ceremonias son encabezadas por un pastor. Es la persona que en las imágenes aparece predicando con micrófono. No tiene profundidad en el evangelio. No conocen la doctrina cristiana. Nosotros fuimos fiscalizados como iglesia. Llegaban los inspectores de la ilustre Municipalidad de Santiago y llegan a nuestra iglesia y se ganan afuera a constatar los ruidos molestos que, según la vecina, ¿verdad?, están emitiéndose de nuestra instalación. Efectivamente, eso pasó a altas horas de la noche. En una fiscalización se logró determinar que las denominadas vigilias sobrepasaban los decibeles permitidos en la comuna. Si el límite es 60, los ruidos de la ceremonia marcaban 63. Cuando de la municipalidad iban a medir los decibeles del templo, ellos lo medían desde adentro de mi casa. Ahora me vengo a enterar que no es así, que ellos lo tienen que medir desde donde vienen los ruidos. Imagínate que desde mi casa marcaba 59. En julio de 2024 lo pudimos comprobar presencialmente, justo durante una de esas ceremonias nocturnas. Este era el resultado. Los cálculos que hizo el municipio, sumado a los registros, audios y videos capturados por los vecinos, sirvieron como evidencia para que la Corte de Apelaciones determinara que la Iglesia Evangélica efectivamente había sobrepasado los límites de ruido legalmente admisibles. Nosotros funcionamos, amado hermano, y tenemos que funcionar bajo los decibeles permitidos. Pero ahora, si ya la vecina no quiere que funcionemos dentro de lo permitido, ahí yo creo que ya hay otro problema. La Corte acogió el recurso y ordenó a la Iglesia abstenerse de emitir ruidos que sobrepasen los niveles permitidos, lo que no implica impedirles a estos creyentes el ejercicio de su culto. Ahora las vigilias nocturnas terminaron, pero los domingos... Tienen todo ocupado aquí con autos. Lo que pasa es que salen ellos a la calle a predicar, se dan como vuelta a la manzana y es mucha bulla muy temprano. Justo a la hora que uno descansa el día domingo, que generalmente uno al día domingo abre las ventanas y todas esas cosas. Ellos tienen su templo para hacerlo y nadie está pidiendo que se vayan de su templo. Solo están diciendo que hagan las cosas ahí y no molesten a las demás personas que estamos acá. En el barrio Victoria hay opiniones divididas. Mientras unos piden que los participantes de estas ceremonias se limiten a realizarlas dentro del templo, hay otros que preferirían que la iglesia abandone el sector. Algunos vecinos anuncian que continuarán interponiendo otras acciones judiciales.